Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy día estamos acá en un nuevo capítulo de Escuchemos Maule. Hoy tenemos una gran invitada, una colega y una gran amiga, Paula Nuche. Nos va a ayudar a entender un poco más de qué se trata el proceso constituyente, qué es lo que se nos viene y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Así que sin más, damos la bienvenida a Paula que nos acompaña hoy. Vamos a pasar a la segunda cámara en cualquier segundo. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tarde noche. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy contenta de estar acá conversando de cómo vamos a empezar a constituir el futuro de nuestro país. Primero, ya que tenemos iniciado el proceso constituyente y ahora con la elección de los convencionales constituyentes, sin duda se hace necesario que vamos poniéndole contenido al debate y sobre todo analizando los temas que como Maulino realmente deberían estar consignados en esta Carta Fundamental. Muchas gracias Paula por participar, por sumarte a nosotros y claro, ese es el foco de este programa, es poder conversar, principalmente es poder informar y ir conversando. Eh, Queríamos partir, muchos ya te conocemos, una destacada abogada linarense, pero para contextualizar un poco, cuéntanos más cómo ha sido tu trayectoria política a tu corte de edad. Gracias por lo de corta edad. Bueno, yo dentro de las cosas que siento que ha sido bien importante en el desarrollo profesional, yo fui parte como asesora de la Comisión Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en donde elaboramos un documento que se establecieron ciertas propuestas para mejorar la participación ciudadana en Chile, tanto como la Ley 20.500, que se establece qué es la participación en la gestión pública, y así también propuestas constitucionales para que la Constitución realmente sea consignada como un derecho humano en nuestra Carta Fundamental. Con el estallido social, Ricardo, yo creo que a todos nos quedó demostrado que lamentablemente el Estado se hace necesario que exista un puente tanto entre el Estado y el ciudadano para poder canalizar las demandas ciudadanas, porque lamentablemente hoy en día estamos al debe en esa materia. Oye, Paula, ese es uno de los grandes temas que conversamos siempre acá en el programa, desde diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista. ¿Cómo viviste tú el estallido? ¿Desde dónde lo viviste? ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Qué pasó? Yo siento que el estallido social viene a ser de cierta forma un grito desesperado de una ciudadanía que no vio de ninguna forma reflejada por la clase política sus necesidades. Hay una dicotomía muy grande de lo que la gente quiere, de lo que nosotros queremos, con lo que lamentablemente se está legislando en el Parlamento. Sin ir más lejos, hay que tener en consideración que la ley en Chile, la técnica legislativa, siempre es ex post. Tiene que morir una niña, tienen que asesinar a alguien, tiene que haber una aberración para que recién ahí se cree una ley. Por eso tenemos tan llamativamente en Chile la ley Sofía, la ley Emilia, que lamentablemente viene a ser una especie de creación legislativa a partir de hechos y de aberraciones que la clase política no ha sido capaz de prevenir a partir de su ejercicio legislativo. Entonces ahí uno le queda preguntarse, ¿se están haciendo las cosas bien o falta? Y yo siento que falta mucho, porque lamentablemente tenemos un Estado que nos viene a proponer, que viene a ejecutar planes, programas, propuestas, pero que lamentablemente no está recogiendo desde la base social lo que realmente nos importa. Una forma de canalizar todo lo del estallido, muy forzado y de una forma que no fue institucional, logró darse una salida que sí fue institucional. A través del Congreso se llegó a un acuerdo y ese acuerdo fue una reforma constitucional en el acuerdo de paz y nueva constitución. ¿Cómo ves tú ese acuerdo y cómo crees que se ha proyectado eso después de cuánto ya llevamos? Un año y 2 meses ya de eso. Yo siento que de cierta forma se calmaron los ánimos políticamente, pero lamentablemente todavía sigue existiendo de cierta forma, un salto al vacío en lo que era lo que esperábamos de la participación. No hay que olvidar que los obstáculos que por primer momento tenían los independientes, lamentablemente siguieron existiendo hasta el final de la inscripción de las candidaturas. Por lo tanto, cuando uno establece una mejor democracia, yo siempre digo que no hay que criticar los partidos políticos, porque los partidos políticos desde su esfera cumplen una finalidad que también ha sido estabilizador de la democracia institucional que hemos tenido en Chile. Pero hoy en día hay que abrir el espectro, y ese espectro se abría sin duda si es que se le da más relevancia a candidatos independientes, pero también nos dimos cuenta, por ejemplo, en la misma provincia de Linares,
que esta modificación constitucional con el tema de la ley antidíscolo también vino a limitar que ciertas personas que eran de un partido político tradicional y que después querían ir candidatos, tenían esa limitante que se cocinó entre cuatro paredes. Entonces, ¿qué me pasa a mí, Ricardo? Yo siento que hoy en día los ciudadanos, la gente común y corriente, tenemos que instaurar un control a la clase política, porque si no, ellos jamás se van a controlar a ellos mismos, jamás se van a poner limitantes a su poder ni al ejercicio democrático. Y hay que recordar que la tradición constitucional se crea como un límite al poder. Oye, y hubo después del pacto viene el plebiscito del apruebo y del rechazo. Y esa fue una muestra de participación que vamos a ver más adelante, sabemos que no es suficiente, pero fue una muestra categórica. En pleno COVID, cuando venían todas las votaciones a la baja, se produce una participación del más del 50%, que es el máximo que ha habido desde que el voto es voluntario, y en valor absoluto de votantes es la vez que más ha votado en la historia de Chile con este formato. ¿Cómo ves tú esa votación y cómo lo viviste acá particularmente en Linares? Bueno, acá en Linares yo tuve la posibilidad de participar en las actividades que se armaron a partir de que Chile decía, de distintas manifestaciones. Yo independientemente nunca pensé ser candidata a la convención convencional. Muchos levantaron mi voz, mi nombre, y yo lo agradezco profundamente. Pero así como estuve antes, voy a estar ahora apoyando el proceso en educar a la gente y tratar de aportar como abogada, de cierta forma dar el sustento para que las personas que estén en esta batalla puedan hacerlo de la mejor manera posible y también que los ciudadanos se interesen, porque la constitución política, este proceso histórico, no es tan solo el cambio de un librito que tenemos en la biblioteca los abogados y que lo vemos que lo venden ahí donde compramos el diario. La constitución política viene a estructurar todo lo que es la organización institucional de nuestro país. Eso quiere decir no tan solamente los derechos, las garantías y las libertades, tanto públicas, individuales como sociales, sino que también el diseño institucional. Cuando yo escucho que las personas, Ricardo, dicen, chuta, a mí me gustaría que la víctima tuviera, por ejemplo, un rol más preponderante en lo que es la justicia penal, y no que tan solo la persona que se le imputa un delito tenga el acceso a tener defensa jurídica y letrada, pues sabemos que lamentablemente el accionar del fiscal viene a ser el accionar que viene a proteger a la sociedad en su conjunto y que persigue el delito, pero que no protege a la víctima. Hoy en día hay un proyecto de ley que busca generar una especie de defensoría a las víctimas. Yo la celebro. Yo siento que todos esos temas, o cuando hablamos de la reforma a Carabineros de Chile, o cuando hablamos de la reforma, de qué manera se puede mejorar el Poder Judicial, todo eso la gente tiene que entender que nace y se gesta en la Constitución. El derecho al agua que tenemos en nuestra región con tanto miedo a nuestros agricultores, de que se mercantilice un derecho que tiene que ver con la subsistencia misma de nosotros. Que Todos se esos termine de temas, mercantilizar. Ya está bastante mercantilizado. nos falta que nos pase lo que pasó en Petorca, y ese es el susto que tenemos. Claro. Oye, y ahí para seguir analizando por parte, tenemos este proceso y como tú bien dices, lo que nos jugamos es muy importante. En algunas conversaciones habíamos hablado de que este es como el radier de la casa, porque hay mucha gente que está hablando la constitución como si fuera la posibilidad de solucionar todo de golpe. Y sabemos que las soluciones mágicas, especialmente acá desde el Maule Sur, sabemos que esas soluciones mágicas no existen. Entonces hacíamos un poco una analogía con un radier. Decir que esta casa que tenemos construida como sociedad ya no da para más y que el radier donde está la base de la casa está resquebrajado y ya tampoco aguanta. Entonces hablábamos que la constitución puede ser la oportunidad de hacer un radier nuevo de la casa que soporte toda la estructura que queremos ir construyendo arriba. ¿Cómo ves tú la construcción de una nueva constitución y cuáles crees que son las limitantes que tiene esto en cuanto a un proceso? ¿Crees que es algo más rápido, un proceso de mediano plazo, de largo plazo? ¿Cómo lo miras tú, Paula? Mira, más que creer, yo estoy segura que dentro de los principios fundamentales y de los derechos fundamentales que tienen que estar en este radier que tú también generas como una especie de maqueta mental para que la gente nos entienda, tenemos que tener un derecho que es el derecho a la participación. Actualmente, en nuestro artículo quinto de la Constitución Política, como forma de manifestación de la voluntad soberana de la nación, nos encontramos con el voto y el plebiscito.
uno está en las poblaciones, cuando uno llega en cliente y existe ese odio y ese resquemor con la clase política, no, señorita, si yo no, yo desconfío, no creo, son los mismos de siempre, porque claro, porque tenemos una clase política que cada 4, cada 8 años se acerca a nosotros a pedirnos el voto nomás. Entonces, ¿de qué manera vamos a mejorar la democracia? ¿Solamente con elecciones periódicas? No. La democracia se mejora y se perfecciona siempre que existan mecanismos institucionales que nos permitan dar cabida a controles de la política y también a nuevas iniciativas. Y ahí, Ricardo, yo quiero mencionar con total convencimiento que hay que tomar, por ejemplo, las constituciones que tenemos en nuestra misma región latinoamericana, como el caso de la constitución colombiana, el voto programático. En el voto programático, por ejemplo, ya alguien no va a votar, supongamos que en 4 años más Ricardo Montero sea candidato a senador por la región del Maule. Ya no vamos a votar por Ricardo Montero porque nos cae bien o Me están porque es un gran metiendo en la pata de los abogado. caballos, inmediatamente me están metiendo en la pata de los caballos, Paula. No, pero pongamos Es como una una persona joven de suposición. la zona, ¿sí? Una persona joven de la zona. Por ejemplo, Ok. que tú vas. En ese sentido, hoy en día uno puede votar porque es un gran abogado, porque es cercano, porque me cae bien, por distintas razones, porque se parece a mi idea política, etcétera. Con el voto programático, hay que explicarle a la gente, nosotros objetivizamos lo que es la elección democrática. Eso quiere decir, nosotros vamos a votar por Ricardo Montero porque Ricardo Montero nos propone un cambio al sistema de AFP de reparto, por ejemplo, una propuesta en específico para, por ejemplo, generar una institucionalidad distinta a lo que existe hoy día como Corporación de Asistencia Judicial, que es donde la gente que no tiene recursos económicos tener acceso a la justicia. ¿De qué manera mejoramos eso? Entonces, quizá ese candidato a senador tiene esa propuesta. Y alguna propuesta que tenga que ver, por ejemplo, ya que estamos en zona rural, con la agricultura campesina familiar. Entonces, yo ya empiezo a votar por las ideas que me propone el candidato, que pueden ser 2 o 3 que están por ley. Y si el candidato no cumple en su mandato, en la mitad de su mandato, su propuesta, pim pim para la casa o pim pim le descontamos el 50% de sus remuneraciones. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí, Ricardo? Vamos a tener un parlamentario que va a estar en la zona, que lo vamos a encontrar en la plaza, en los supermercados, que va a estar en los barrios, que va a estar dialogando con la gente. No un parlamentario que va a aparecer cada 4 o cada 8 años. Entonces yo creo que eso es relevante. Voto programático y referéndum revocatorio. Dos mecanismos esenciales en una democracia moderna. Ya, a ver, entonces vamos por parte. Primero, ¿qué hacemos en esta etapa de ahora? Porque eso es parte de la discusión constitucional que la vamos precalentando ahora y que es una forma de llevar propuestas. ¿Cómo podríamos institucionalizar más o cómo invitarías tú a la gente a participar antes del periodo del voto? Claro, hablamos en el artículo 5 está la posibilidad de elegir a alguien, votar por elegir o votar en un plebiscito. ¿Cómo podemos ir más allá de eso antes del 11 de abril en que vamos a elegir a nuestros convencionales? ¿Tú qué sugerirías? ¿Cómo la gente puede participar hoy? Mira, yo soy una convencida en distintos medios de comunicación, yo valoro esta instancia como la que estás generando tú, porque sin duda se motivan diversas personas del espectro social, jóvenes, adultos mayores, que nos están viendo hoy día y que ojalá nos comenten qué derechos creen que son fundamentales en este proceso constituyente que se recojan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno sube contenido, hoy día estamos en un escenario bastante complejo de la pandemia. Quizás si este proceso se hubiera dado en un periodo normal, estaríamos en las plazas, en las calles, pero hoy día con el temor que existe, sobre todo en nuestra zona que estamos en fase 2 y que tenemos terror a seguir retrocediendo, tenemos que aprovechar el recurso que hoy día tenemos y que no es cómodo, que son las redes sociales. Ocupemos las redes sociales para generar contenido constitucional, así como lo haces tú, como lo hago yo. La gente que nos está escuchando ahora perfectamente podría comentar, Paula, Ricardo, hacernos una pregunta. Yo siento, Ricardo, que es esencial que se fortalezca de alguna forma el tejido social. Los dirigentes sociales siempre han tenido ese ímpetu de que se les consulten las cosas, pero después las decisiones del Estado las toma, es como que queremos, le preguntan qué quieren, té o café y después el Estado llega con una limonada. Tenemos que avanzar de esa democracia representativa donde elegimos candidatos nomás, donde elegimos candidatos hacia donde también nosotros nos vinculamos como ciudadanos. Y esa tarea no es solamente tuya y mía, es de las personas que nos están viendo, es de las personas que creen que las cosas pueden cambiar. Y yo con mi mamá cambio el mundo todos los días tomándome una taza de té y conversando, por ejemplo, lo importante que es el tema de la nacionalización del agua. O cuando, por ejemplo, me habla Alexis del sector de Digua, un dirigente que está muy emblemático, muy preocupado del tema de lo que pasa con el recurso hídrico en Digua o con diversas personas que tienen la inquietud, pero es que eso tenemos que sacar. La política no es de los políticos, no es de los dirigentes, es de todos. Entonces, si nosotros estamos preocupados de
la ropa bonita, de la música buena, de pasarlo bien, que a todos nos gusta, también tenemos que preocuparnos de qué manera el derecho a la vivienda, de qué manera, si yo estoy contenta con la salud, si yo voy a, por ejemplo, me gustaría saber si las personas que son de Linares, si tienen un trato satisfactorio cuando se enferman o cuando van a urgencia. Yo creo que nadie dice que, oh, qué maravilloso el derecho de la salud en Chile, cuando uno tiene que estar en urgencia 5 horas o cuando está toda una noche, no hay cama, no hay especialista. Oye, Paula, y en eso, esta es la etapa previa y después viene la etapa del convencional. Tú tenés como una doble experiencia, tienes, porque por un lado fuiste dirigente política por bastante tiempo y además estás muy vinculado a movimientos sociales, además de tu labor profesional como abogada. ¿Qué recomendaciones le daría, por un lado de la moneda, a los constituyentes electos después del 11 y a la ciudadanía para poder mantener estos vasos comunicantes que tú estás diciendo durante el proceso? Porque claro, hay un periodo de información previo que es muy importante, pero una vez electos los constituyentes, lo ideal sería es que mantengan un vínculo directo también con los territorios que representan. ¿Qué les recomendarías tú, tanto a los constituyentes como a la población? Algo que ya existe, Ricardo, pero solamente que hay que darle eficacia y, como digo yo, tiraje a la chimenea. Se pueden implementar, por ejemplo, consultas ciudadanas, diálogos participativos. Yo en diversas he explicado que los diálogos participativos es tan fácil hacer. Por ejemplo, si no está viendo algún candidato a concejal, algún candidato a convencional, basta con que uno primero haga una minuta de posición. Por ejemplo, una pregunta que podría ser, ¿tenemos que nacionalizar el agua? A partir de eso, en media plana, explicamos lo que es el derecho al agua hoy día y lo que nosotros pensamos que podría ser. Con eso hacemos un par de preguntas. Esas preguntas las podemos sociabilizar por redes sociales, en algún tipo de organización con distancia social, en algún espacio abierto con distancia social y tomando en cuenta las medidas sanitarias y sistematizando la información. Uno, hoy día, lamentablemente, con esta constitución que tenemos hoy día, tenemos que esperar buena voluntad de nuestros convencionales constituyentes. Hay que ser realistas. Como te vuelvo a decir, el único control que tenemos o manifestación política es el voto y el plebiscito. Pero por eso es tan importante hacer conciencia a nuestros candidatos a convencionales que tiene que establecerse el derecho a la participación como un derecho constitucional, como un derecho constitucional que venga a asegurar que yo elijo ideas y no candidatos. Uno, voto programático. Dos, referéndum revocatorio. Si hubiéramos tenido un referéndum revocatorio en Chile como mecanismo constitucional, ante la crisis que tuvimos política, con un plebiscito hubiéramos podido sacar al presidente de la República con mayoría democrática. Aquí no estamos hablando de llegar y sacar a un presidente o ponerlo, sino que con mayoría democrática, mediante un plebiscito. Y eso no se pudo hacer porque nuestra constitución no entrega esa facultad. Lo otro, iniciativa popular de ley. ¿Por qué tenemos que esperar siempre que la ley la hagan nuestros congresistas? Yo puedo entender, puedo tener una idea como doctor, como médico, como trabajador respecto a un tema en específico y si para mí me parece importante, yo tengo el derecho de poder plasmar una solicitud formal a mi parlamentario para que me genere un cambio legislativo o que haga una moción de ley. Entonces, lamentablemente en Chile es como cuando uno dice, hoy día estamos como en las buenas voluntades, hay que pedir más participación, pedirle a las personas electas que estén en las poblaciones, que estén escuchando, que hagan consulta, que hagan diálogo. Pero más que eso, Ricardo, yo siento que lo que importa en este proceso es que generemos conciencia en las personas que sean electas, de que se genere un control ciudadano a la política. Es la única manera de tener una rendición de cuenta de la autoridad efectiva y un ciudadano que esté consciente de las cosas que hay que fiscalizar, que esté, como digo yo, ojo piojo con lo que es irregular, con lo que no corresponde. No pueden ser todas las decisiones de la autoridad discrecionales, hay que arreglar la mayoría de las relaciones porque si no, uno nombra a los amigos, nombra los sueldos sin escala remuneracional o con las boletas de honorario infla asesores. Hemos visto en distintos espectros políticos los vicios que tiene cuando no existe o sea, cuando existe mucha discrecionalidad. La discrecionalidad es cuando la autoridad tiene la posibilidad de tomar decisiones a su arbitrio. Yo siento que eso hay que ir limitándolo, arreglándolo, porque la autoridad, más que tener espacios para eso, debería estar preocupándose de tener una buena gestión pública. Oye, Paula, ahí has hablado bastante como del poder, de cómo distribuimos poder en el aparato del Estado, en las autoridades, cómo devolvemos o entregamos el poder a la ciudadanía. Entonces te quería hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿qué modelo crees tú que deberíamos discutir o avanzar, entendiendo que no hay ni uno que sea perfecto, pero estamos en un hiperpresidencialismo? Algunos plantean un modelo parlamentario,
algunos plantean un presidencialismo atenuado, otros un semipresidencialismo. Entonces, a nivel macro, ¿qué nivel o qué tipo te hace más sentido a ti y por qué? Y lo segundo es que hemos hablado mucho cómo se divide el poder a nivel central, y es la discusión principal. Pero a nosotros, como parte de una región como Maule Sur, también nos es muy relevante cómo se distribuye el poder hacia los territorios, y no solamente centralizado en Santiago en los poderes clásicos. Entonces te dejo esas dos preguntas súper simples de responder. ¿Qué modelo te gustaría más? ¿A qué nos deberíamos acercar? ¿Y cómo harías tú para bajar el poder a los distintos territorios? Voy a partir por la segunda y voy a terminar con la primera, por un tema ¿Vale? de razonamiento lógico. Primero que todo, a nivel local, yo siento que es fundamental la implementación. Yo soy bien majadera con el tema porque creo profundamente en eso, además de que he trabajado, mi tesis de mi magíster fue en eso, que es el tema del control ciudadano a la política y el tema de la participación. Yo siento que en las comunas es vital que exista, por ejemplo, lo que son los presupuestos participativos. Esto quiere decir que exista una vinculación del territorio. Supongamos que yo vivo en la Villa Carlos Camus de Linares y a mí me va a afectar, por ejemplo, algún proyecto que puede ser un FONDEB, un FNR, en donde me van a dar recursos a mí como ciudadana de habitante de un territorio en específico. A mí me gustaría que más que el experto de la municipalidad, el experto del ministerio, del MOP, venga a decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer este proyecto, vamos a invertir la plata en esto, que se le pregunte a los territorios, ni siquiera consulta comunal, porque es muy engorrosa, significa un gasto, y dentro de la economía procesal de un municipio, de la economía jurídica, es muy complejo. Pero, por ejemplo, preguntarle en ese sector en específico, ¿ustedes quieren que esta plata la invirtamos en mejoramiento de calle, hermoseamiento de áreas verdes, o por ejemplo, la generación de juegos de recreación o para hacer algún tipo de deporte? Entonces, así el ciudadano va a decir, ah, yo puedo decidir si me arreglan las calles o invierten en jardines o si es que vamos a hermosear la sede social. Si nosotros empezamos lo que importa siempre es cómo se financian y cómo se invierten las platas. Si nosotros empezamos a empoderar a la gente en las cosas que realmente importan, por ejemplo, en la utilización de los recursos públicos, yo siento que ahí vamos a empezar a acabar un poco con la tensión electoral y con la desconfianza en la política, porque ya las decisiones no las están tomando, por ejemplo, el alcalde, el administrador municipal, el jefe de obra y un par de profesionales, sino que la está tomando la comunidad. Por lo ¿Y tanto, cómo yo siento seguimos subiendo? ¿Por qué ese nivel local específico y tú elegiste hacer el camino inverso? ¿Qué hacemos con la provincia, con la región y con el poder central? ¿Cómo irías ordenándolo tú? principalmente comunal. Ahora vamos con el tema de que era la ecogobernación y que ahora van a ser los delegados presidenciales. La figura de lo que van a ser los delegados, de lo que han sido los gobernadores como los conocíamos antes y como van a ser hoy en día los delegados presidenciales, siempre se ha tenido como una especie de entrega o como un presidente chiquitito que tenemos en la provincia y que entrega los beneficios, que está preocupada de todo lo que son los planes y programas del presidente de la República en la provincia. Yo siento que en esa instancia también se pueden generar instancias deliberativas. Deliberativas me refiero yo de consulta para los planes y programas. Hoy en día, con la ley 20.500, tenemos que recordar que tenemos mecanismos como las consultas ciudadanas, eh, los, las Rendición de consultas, cuentas. los diálogos participativos, las cuentas públicas participativas Ujú. y el acceso a la información relevante. Eso suena súper bonito. Los que son dirigentes sociales saben porque los citan cuando el intendente, cuando el gobernador, cuando el Ceremi tiene su cuenta pública, los cita y hay un cóctel rico y conversamos, cuenta cómo fue la gestión, nos muestran unos gráficos atrás de qué fueron las cosas que se hicieron, cómo se invirtieron las platas, qué se va a hacer. Casi todas las Eso lo veces se conozco. hace unilateral, o sea, se hace una presentación, se cierra cóctel y esa es para hacer el check de la 20.500. Entonces, eso, no, y eso lo conoce, por ejemplo, una persona que trabaja en un servicio y el dirigente social. Pero si tú te parás en la calle y le preguntáis a una persona normal, a mí me gustaría los que nos están escuchando que dijeran sí o no. ¿Qué son los COSOC? ¿Qué son los COSOC? Que si alguien me dice qué es lo que es el COSOC, yo me sentiría muy feliz, pero sin buscarlo en Google, obviamente. Nosotros hay un órgano consultivo que está en los municipios y que está en diversos servicios públicos que viene a ser un conjunto de dirigentes de la sociedad civil que apoyan a la autoridad, que vienen a hacer una escucha activa y vienen a asesorar en ciertos temas que lamentablemente hoy en día no tiene una eficacia como mecanismo de participación.
Y no tiene eficacia porque lamentablemente ha habido un conflicto tremendo y por eso se habla de la reforma a la ley 20.500. ¿De qué manera nosotros vinculamos estos mecanismos tan bonitos que hemos estado conversando? Que, por ejemplo, imagínate que la autoridad ahora te cuente qué es lo que hacen, qué invierte la plata. Eso antes no se veía, antes de la ley de transparencia y antes de la ley 20.500, la autoridad tomaba las decisiones y estamos. Hoy en día tiene que hacerlas públicas. Pero yo siento que más que hacerlas públicas y contarlas, tiene que incluir a la ciudadanía de manera vinculante en lo que esa autoridad puede gestionar. Entonces ya tenemos el primer nivel comunal, que son los plebiscitos comunales. A nivel provincial yo profundizaría en lo que Antes que son los subáis, Paula, un mecanismos. segundo. Antes de subáis, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo ves en esta materia a la ciudad específica de Linares? ¿Cómo ves tú a Linares en materia de participación ciudadana? Hemos comentado en otros programas que claramente la defensa del Achigüeno fue un hito, tal vez uno de los hitos más importantes de la última década. Después vino el apruebo y también hubo una movilización ciudadana muy potente. Eh, Materias feministas han sido súper potentes también en los últimos años. ¿Cómo ves tú la participación ciudadana en Linares? Yo veo que hay una sabia joven que me motiva mucho. Cuando yo veo la Chibueno y, por ejemplo, veo a Cristian Robles, veo a David Santos, o cuando miro a la feminista y veo, por ejemplo, a esta joven, a la Priscila González, o veo a Luna Llévenes, que también es una mujer muy activa en el tema de las disidencias, o veo diferentes actores sociales, como por ejemplo Marcelo, que es el tema de las rondas populares, uno ve generaciones, un grupo generacional que va atrás de los 30 años. También miro lo que es la alcaldía territorial, que uno no tiene que desmerecer lo que ha significado de que un grupo de jóvenes y de personas de la comuna de Linares haya generado una consulta ciudadana en la plaza. Eso tiene que tomarse más allá de la participación que lograron, que yo siento que ya como ejercicio democrático es valorable, viene a generar un cambio y un precedente de lo que es la participación, y yo lo celebro. Siento que ahí en todo ese proyecto, en lo que donde se encuentra, por ejemplo, de cara visible hoy día José Aldonate, Mariano Rivera, hay mucho que potenciar, mucha gente joven. Por lo tanto, me parece bien el tema de los animalistas. Ahora yo cuando veía el tema de la veterinaria municipal, cómo ciertos grupos sociales no politizados generaron presión social para que la actual administración edilicia generara, por último, alzar a la voz de que si se va a hacer algo o si es que no se va a hacer. Yo en ese sentido siento que hay rostros y hay voces de la participación que son buenísimos, pero no hay que confundirse y hay que analizar con los datos en mano. A nivel nacional tuvimos un 51% de participación, a nivel local un 43%. Por lo tanto, se participó menos de lo que se participó en otros lados de Chile. Según la encuesta CIPER, se establece que en las zonas rurales y en las zonas con densidad poblacional originaria, de las etnias originarias, también hubo una baja en la participación. Y hay que recordar lo que somos nosotros, los maulinos. Tenemos tradición guasa, tradición campesina. Entonces, ¿de qué manera llevamos el mensaje a la cordillera de Linares, a Juan Amigo, a Palmilla, a la Quinta Longaví? ¿Me entiendes? Hacia la Lamentablemente, costa también hay que bajar Cauquenes, Peyúgue, Chanco, Curanipe. nosotros estamos acostumbrados a que somos citadinos. En las ciudades hay participación, en el casco urbano, pero en lo que es lo rural, ahí hay una tarea pendiente. Y esa tarea, más allá de los convencionales, también yo insto a que los colegas abogados o las personas que tengan algo que aportar en materia de salud, en algún tipo de materia en específico, alcemos la voz y generemos diálogo. Igual Quizás ahí yo no voy. hablamos también en otros programas, hay impedimentos como, claro, o sea, todo el tema de la poca claridad en el proceso de la pandemia, de saber en qué paso está, confunde. El tema de la movilización, o sea, para bajar de la puntilla o para bajar de la quinta o para venir a votar desde muchas partes a Linares, a Parral, a Cauquenes, que son los principales centros urbanos donde más concentran gente, significa un gasto de plata, significa un traslado largo, significa, para muchas personas puede pensar que significa una exposición. Entonces, ahí también, ¿cómo podríamos ver algunas medidas tal vez de que el gobierno se ponga un poco más las pilas, más que lo que hizo en el plebiscito, y facilite la locomoción? O sea, algo tan simple como, si queremos que gente participe, queremos que la gente vote, no podemos ponerle el peso del dinero y el peso de que la micro pasa una vez al día de ida y uno de vuelta para poder ir a votar.
No, y no solamente para ir a votar, Ricardo. No, O sea, es toda doloroso. la vida, Por lógico. ejemplo, si nosotros queremos ir a Pejerrey a tomar una bebidita, tenemos que esperar la micro, o sea, los horarios de las micros que va a la cordillera es vergonzoso. O sea, lamentablemente muy temprano y después a media tarde se te corta el día. Entonces ahí también te das cuenta que Y no de hay un acceso. repente es como tragicómico estas medidas pensadas en Santiago o a lo mejor en Talca, los permisos para ir al supermercado de 3 horas, en comunidades en que la micro pasa una vez en la mañana y vuelve en la tarde. El permiso solamente dura 3 horas para ir a comprar cuando está en el paso uno. Sí, pero bueno, Me claramente ahí tenemos parece que mucho no que darle se, vuelta. Mm. no, y que no Oye, se dan la Paula, vuelta por la cuenta, que por ejemplo para ir a comprar al supermercado a cuenta hay una fila que recorre por lo menos, si tuviéramos que medir en cuadras, por lo menos 2 cuadras por la calle Germán Espinosa, para entrar a un supermercado, porque en el oye, centro, claro, no lo vemos eh, tanto porque son más cortas las distancias. pero no sé, ahí yo tengo la duda. ¿Qué opinas tú? Hoy día Linares es una cola. O sea, la plaza, el Banco Estado ha llegado a ser la cola para adulto mayor por un lado completa, la otra 2 cuadras enteras. Para entrar a una farmacia hay que hacer colas, colas largas. Para entrar a sacar plata a un cajero hay que hacer colas, colas largas. Para todos los bancos del centro, colas gigantes. ¿Qué está pasando? Porque además las colas pueden ser centro, o sea, si no está ordenada y está bien hecho, puede ser un lugar de contagio también. ¿Qué está Tienen que pasando ahí, crees tú? hay que tomar en consideración que como estamos en un estado de excepción constitucional y con el tema del COVID, lamentablemente la mayoría de las dotaciones se ha tenido que restringir a la mitad, tanto lo que es servicio público a lo que es todo el comercio. Por lo tanto, también para mantener el aforo en específico limitado, se generan estas medidas. Pero a mí lo que me complica, y saliendo de lo que es Linares, por ejemplo, en lo que sucedía en Yerbas Buenas, que estaba las colas de la gente en el sol. Si no hubiera sido por el municipio que puso toldo, la gente que se hacía la cola en el Banco Estado para la plaza se cocina. Yo voy harto a Yerbas Buenas y creo que por lo menos esa medida que se tomó en ese municipio la celebro porque siento que fue humanitaria de poner toldo porque fue la municipalidad, no fue el Banco Estado. El tema es que siento que hoy día, en todo este escenario, hay un tema que nadie ha alzado y que yo creo que tenemos que alzar, Ricardo, como jóvenes de esta provincia, que es instar a la democracia digital y el voto digital. O sea, más allá de que las elecciones que tengamos en el futuro sean presenciales, yo creo que hay que generar algún tipo de política para que se vaya avanzando. Hoy día con clave única podemos hacer una infinidad de actuaciones del Estado, una Se infinidad. avanzó ¿Cómo mucho. podemos Una de las elegir? externalidades positivas de la pandemia creo que fue que se avanzó bastante. Mucha gente sacó, todavía falta mucha, pero creo que se avanzó bastante en eso. Sí. Perdimos ahí un segundo a Paula, pero ya vamos a retomar, enmarcar de nuevo. Yo estaba comentando que gracias, o sea, como una de las externalidades positivas de la lamentable pandemia, ha sido un avance en la digitalización del Estado, particularmente lo que estaba señalando Paula, de la clave única y ciertos trámites que antes necesariamente eran presenciales y que actualmente se pueden realizar con la clave única. Pero adelante, Paula, vuelve al punto. Si no tenemos los funcionarios públicos, por ejemplo, trabajando de forma presencial en las oficinas, no sería bueno, y eso como para pensarlo, como yo lo hablo como ciudadana, ojo, no como candidata, no como política, buena, sino como una ciudadana, de que en vez que ese funcionario esté teletrabajando en su casa, que es bueno, es cómodo y es seguro, que ese funcionario no esté, por ejemplo, en un territorio con 2 funcionarios más, con un toldo y una mesa, haciendo los trámites online. Porque a mí eso me llama la atención. Por ejemplo, muchas veces cuando yo siento que, por ejemplo, y hago una crítica, lo que pasa, por ejemplo, en el registro civil, ¿qué pasa? Yo casi me muero. Por ejemplo, yo voy a hacer un trámite, a sacar el carnet, no, que puede tal día, tal día. Va a sacar el pasaporte, no tiene que venir el jueves. Para hacer esto otro, tiene que venir el viernes. Y al final te van limitando la forma de hacer los trámites, pero te limitan la forma de hacer los trámites, pero paralelamente, ¿qué te pasa? Tienes una cola tremenda. ¿Y qué pasa si yo vivo en Juan Amigo? O si yo vivo, no sé, en Mesa Mávida. Y vengo a Linares a hacer mi trámite, pago la micro, vengo, pido permiso en mi trabajo o pierdo tiempo y me dicen, no, tiene que volver el jueves. Yo que vivo en Linares, cuando a mí me dijeron eso, yo me enervé y me molesté y sentí que me sentí vulnerada en lo que significa tener acceso a los servicios de manera eficiente. Entonces me pongo en el lugar si yo fuera adulta mayor y si viviera en un sector lejos, lo terrible que es. Entonces yo siento que más que reglar y hacer tanto problema, debería haber como más un poco solidaridad.
Yo creo que en estos momentos de crisis hemos visto a veces muchas cosas bonitas de la gente y yo espero que se sigan viendo, porque lamentablemente hoy día en este escenario es muy complejo, Ricardo, muy complejo, y el nivel de inconsciencia es muy grande. Uno ve guaguitas que no las tienen con la mascarilla, lo que pasa en la notaría, o sea, los que somos abogados sabemos cuando uno va a una notaría que hay filas enormes. Entonces al final, ¿de qué te sirve tanto cuidado? Fase 2 de cierta manera, si estamos todos en una fila y estamos todos metidos abajo en un aforo reducido con una mascarilla, pero estamos todos juntos. Entonces, es Oye, complejo el Paula, tema. vamos ya como para ir cerrando y tratando de ver, hemos hecho como un diagnóstico grande de todos los déficits y todas las cosas que tenemos que ir mejorando para hacer del proceso constituyente un gran proceso. Pero te quería preguntar para ir cerrando de cómo ves tú la constitución, el proceso que viene, cómo sueñas tú lo que se viene, lo ves con esperanza o con pesimismo, y cuál es la constitución que tú sueñas, la constitución que a ti te gustaría. Yo quiero una constitución, primero que todo, donde el hijo de un auxiliar y el hijo de un doctor tengan la misma posibilidad de llegar a la universidad, de ser talentosos y que a partir de sus méritos personales puedan conseguir sus sueños. Hoy en día, para una persona que no nace en cuna de oro, es muy difícil salir adelante. Uno dice, ah, existen los créditos. Yo estudié con crédito, estoy endeudada 27 millones de pesos, que tengo que pagar todos los meses mi crédito universitario. Tampoco quiero que las personas estén pagando más del 40% de su renta en un dividendo, en un crédito que dura 20 o 30 años. El derecho a la vivienda, lamentablemente, viene a ser como una especie de necesidad hoy en día en estos tiempos. Por último, que, no se, que exista algún tipo de regulación en donde tengamos el acceso a poder pagar una vivienda, pero no que sea tan imposible. Hoy día hasta por una persona que es profesional es difícil tener un proyecto, o sea, tener un proyecto de casa propia. Cuesta estudiar, o sea, lo que nosotros sabemos, Ricardo, en el caso mío, mi posgrado, a mí me costó mucho hacerlo. Y yo creo que lo puedo hacer porque no tengo una familia. Si yo tuviera hijos, si yo tuviera una casa que mantener, hacer un núcleo familiar hermoso, que ojalá algún día tener, es muy difícil poder destinar 300, 400 o 500 mil pesos para pagar un magíster en Chile. Entonces, al final el Estado te va metiendo, o sea, te va metiendo salud, tenemos la libertad de elegir. ¿Y de elegir qué? Si la salud es algo fundamental que debería estar asegurado o no, que tú elijas si quieres un sistema público o privado. Es como el agua. Son derechos que tienen que estar en la jerarquía de derechos priorizados como fundamentales, porque vienen a ser algo más allá de una garantía constitucional. Es un derecho humano que viene a ser parte de la esencia misma de la persona. Yo sin salud estoy muerto. Sin agua no puedo vivir. Entonces ahí es donde viene más que asegurar el catálogo de derechos sociales, de asegurar lo blanco, lo negro, lo rico, lo feo, hay que priorizar cuáles son los derechos que realmente tienen un impacto social relevante en las vidas. Y para mí, para pegarle un golpe a la pobreza, es la salud y la educación. Hoy en día, aunque tengas toda la posibilidad de tener créditos para estudiar, la universidad todavía sigue siendo una realidad que donde muchos no pueden acceder. Y en donde si tú estudiaste en un liceo público, miras para el lado y ves que de tus 44 compañeros, chuta, 15 pueden ser profesionales. Pero si estudias en un colegio particular subvencionado o en un colegio particular, miráis al lado, los 44 son profesionales. Entonces, si bien no hay que desconocer que en estos 30 años se han avanzado en ciertas cosas, queda mucho que avanzar. Y lo principal para mí, Ricardo, es el aseguramiento de derechos sociales, vitales, fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho al agua y, como he sido majadera, el derecho a la participación. No esperar que un político me venga a decir, ah, yo vengo a escucharla, venga a participar, señora, quiero saber su opinión, sino que por ley estén obligados a hacer un programa. Y si ese programa no se cumple, yo lo saco y se va. Porque cuando uno hace una pega y la hace mal, a uno lo echan. Cuando uno no cumple en su trabajo, llega tarde y no cumple sus funciones, a uno lo echan. Y si eso nos pasa a todos los trabajadores chilenos, ¿por qué no le puede pasar a la clase política? Ese es el malestar que existe. Acá la mayoría de los chilenos nos sacamos, disculpando la expresión, nos sacamos la cresta trabajando. Los que somos profesionales entendemos que también puede que quizás nos cueste menos, pero nos cuesta mucho. Entonces tenemos una casta que tenemos felices con unos sueldos extremadamente altos y además sin control.
que si quieren van a votar, que si quieren se abstienen, que si llegan tarde, como le pasó al hijo de Joaquín Lavín, que tenía innumerables faltas, innumerables atrasos, no pasa nada. Entonces, eso hay que cortarlo. Y los privilegios se acaban cuando uno genera igualdad. A los trabajadores se les exige, a los trabajadores que están en el Congreso Nacional se les tiene que exigir de la misma manera, de la misma, ni más ni menos. Pero cumplen o no cumplen, y si no, afuera. Oye, Paula, muchas gracias. Te queríamos agradecer por esta conversación, tema definitivamente muy, muy relevante que hemos venido conversando, pero que vamos a seguir profundizando. Temas como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, también hablamos en otros programas la previsión, una vivienda digna, y hoy día pusimos un foco grande en un tema que nos interesa mucho, que es el tema de la participación. ¿Cómo podemos lograr, por un lado, un Estado que sea un Estado protector, protector de toda la ciudadanía, pero por otro lado también una ciudadanía viva, vibrante y empoderada? Una ciudadanía con derechos que no solo los tenga, sino que también puede exigirlo, partiendo a sus autoridades. Así que, Paula, muchas gracias por haber participado. Seguimos conversando, seguimos en contacto. Un gusto tenerte acá hoy día en la noche. Agradezco la instancia de participación porque es una instancia participativa y Así es. también empoderar a que nosotras, sobre todo en el Maule, que es una zona que ha sido siempre tan machista, acuérdense, chiquilla, lo que les voy a decir, hace 50 años atrás la mujer estaba relegada a una cocina y a criar hijos. Hoy día la mujer trabaja, hoy día la mujer es jefa de hogar, hoy día la mujer opina y hoy día la mujer quiere y exige una nueva constitución y un reconocimiento de sus derechos. Así que arriba las mujeres y arriba este proceso constitucional. Mucho éxito, Ricardo. Muchas gracias, Paula. Arriba las mujeres, arriba el proceso constituyente y seguimos conversando, seguimos hablando. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario para seguir debatiendo e informando sobre el proceso constituyente, probablemente una de las etapas más importantes de nuestra época. Un abrazo grande, estamos en contacto y que tengan una muy bonita noche. Hasta luego.